Buenas tardes, amigas y amigos de este canal de YouTube denominado Origen y Raíces. Un saludo especial para los migrantes, ya que están pasando por una situación difícil en Estados Unidos. Este capítulo denominado Origen y Raíces es para explicarles de dónde venimos y quiénes somos, para que se sientan orgullosos de lo que es nuestra sangre, que venimos de una civilización muy superior, ¿sí? Aunque tengamos una denominación de parte de países extranjeros de que somos unos indios, pero en la realidad no es cierto. Vamos a tratar este tema porque, como decía Morelos, hagamos la declaración de que todos somos iguales porque del mismo origen procedemos y que no hay abolengos ni privilegios, ¿sí? Que hagamos la declaración también de que no hay otra nobleza que la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad. Estas son palabras dictadas al licenciado Andrés Quintana Roo de parte del señor Morelos. También me trae a un pensamiento que cuando el presidente López Obrador, en una gira, un migrante se le acercó y le dijo: señor presidente, no se olvide de nosotros, pues nosotros no nos hemos olvidado de nuestro México porque lo llevamos en el corazón. Fíjense qué bonita reflexión. Entonces, esto va dedicado para todos los migrantes, para los hijos de los migrantes que traen sangre mexicana. Quiero que se sientan orgullosos de esa sangre y que estamos con ustedes y que los vamos a apoyar y que los vamos a defender, porque somos del mismo país y somos de la misma sangre. Repito, dependemos de unas civilizaciones muy superiores desde mucho antes. México es una de las culturas más grandes del mundo. Existían 6 culturas que son el pilar y la columna de las culturas a nivel mundial, que es la China, que es la India, que es la egipcia, que es la Mesopotamia, que es Perú y México. 6 columnas. Para eso nosotros vamos a abordar el capítulo de el origen de los olmecas. Vamos a mostrarles cuál es el origen de los olmecas y por qué los olmecas se dividieron y formaron varias culturas en todo el país, como la cultura maya, como la cultura azteca, que se denominó mexica, como la totonaca, como la cultura cholteca, chichimecas y purépechas, que es de aquí de nuestro pueblo de Michoacán, ¿sí? Entonces, vamos iniciando este capítulo y vamos a mostrar el origen de los olmecas. Voy a mostrarles esta cabeza colosal que fue diseñada, elaborada, construida por los olmecas en un periodo de 300 o 700 años antes de Cristo. Los olmecas se dice que tienen hasta 3.500 o hasta 7.000 años de existencia, ¿sí? Esta cabeza colosal fue encontrada en Veracruz,
en un lugar que se llamaba Tres Zapotes. En el sur de Veracruz se encontró esta cabeza colosal en una región que se llamaba la Sierra de los Tuxtlas y entre el río Papaloapan. Fue ahí donde se descubrió la primera cabeza colosal en 1862 por el ingeniero José María Melgar y Serrano. Ya para 1939, también en Tres Zapotes, el arqueólogo y teólogo estadounidense Matthew Stirling, ¿sí?, terminó de desenterrar esta cabeza. Stirling exploró por años Tres Zapotes y La Venta hasta recuperar una docena de cabezas colosales. Ya en 1994 logró la doctora Anne-Marie Zippers encontrar la última cabeza. Por lo tanto, las cabezas colosales son 17. Y estas cabezas colosales son un distintivo de los olmecas y se han encontrado un total pues de 17. 10 en San Lorenzo, 4 en La Venta y 3 en Tres Zapotes. Normalmente medían con una altura de 2 metros y un peso que oscilaba entre los 6 y 25 toneladas. Como les decía, los olmecas fueron una raza superior, muy civilizada. Nos hemos encontrado que fueron los inventores de la rueda, mucho antes que en el viejo continente los chinos o los egipcios utilizaran la rueda. Nosotros, nuestros antepasados, nuestros olmecas, eran una civilización superior y habían inventado la rueda, ¿sí? Inventaron también la pelota con la que jugaban, una pelota de caucho. El caucho actualmente se utiliza para la fabricación de llantas de aviones, llantas de trailers y de todo, llantas de tractores. El caucho es originario de las costas de Veracruz y Tabasco. Entonces ellos empezaron a dominar el arte de preparar las pelotas que usaban ellos en una cancha que tenían con unos aritos a los lados para jugar, ¿sí? El campeón, pues iban perdiendo algunos, pero lo esencial es que no jugaban con la cabeza ni con los pies, solamente usaban las caderas, los hombros y los antebrazos. Tenían que meter esa pelotita por todos los agujeritos. Otro dato muy importante de los olmecas fue que también inventaron, no inventaron, sino desarrollaron la agricultura. Dentro de la agricultura se menciona que fue el maíz que heredaron nuestros antepasados. Pero cuando llega un movimiento que no se sabe exactamente qué fue lo que le pasó a los olmecas que de Veracruz y Tabasco se extendieron por toda la nación, por todo el país, y gran parte de ellos se fueron a poblar los mayas, que también conocemos que toda la sabiduría y todas las enseñanzas fueron a través de los olmecas. Entonces ya los mayas desarrollaron otras habilidades, sí, pero gracias al asesoramiento de los olmecas, ¿verdad? Pero me voy a regresar un poco para decirles por qué los olmecas también se menciona que fueron los que antecedieron a los aztecas y
a los chichimecas. Últimamente se ha descubierto que una de las culturas que es la azteca, este lugar, ¿sí?, fue descubierto, ¿sí?, por un hombre que se llama Patrick Richardson. Es un historiador de la UNAM. Él fue el primero en interpretar el Códice Mexica o Mexica. Este dibujo nos habla de que es el origen de los aztecas, o sea, la nación de Aztlán, que es donde nos dicen que de ahí provienen los aztecas. Entonces, aquí se determina que bajo este códice, bajo este dibujo, que ellos venían de un lugar que tenían 7 cuevas. Estas 7 cuevas, recientemente el arqueólogo las descubrió en un cerro que se llama el Culiacán. El Culiacán es un lugar cerca de Yuriria, cerca del lago de Yuriria. Ahí, en ese lugar, fue donde el dios Huitzilopochtli guió a los aztecas desde Aztlán para que encontraran un lugar para establecerse. Y la señal sería que en donde vieran un águila devorando una serpiente, posada en un nopal, ahí edificarían su reino. ¿Sí? Después les dijo que a partir de ese momento dejarían de llamarse aztecas para adoptar el nombre de mexicas o mexicas, ¿sí? Este cerro donde están estas cuevas se llama el Cerro del Culiacán, como ya lo dije, cerca de Yuriria, ¿sí? Se puede localizar y ahí está la figura donde el significado era que habían 7 cuevas, ¿verdad? Al adoptar el nombre de mexicas, es nuestro origen, porque ellos decían mexicas o mexicas y fueron acortando el nombre y modificando, por eso le pusieron México. Por eso somos mexicanos, porque somos originarios de los mexicas, el nombre. Somos mexicanos, ¿sí? Nuestro país, nuestra nación es México, y que no nos confundan, ¿sí? Entonces, ahí, de una manera u otra, estamos determinando cuál es el verdadero origen de la nación de Aztlán, donde venían los aztecas, ¿verdad? También los olmecas fueron distribuyéndose en todo el país y fundaron la civilización maya. Pero antes de pasarme a lo de la historia de los mayas, tengo uno donde también los olmecas hicieron este monumento, ¿sí? Este monumento está ahorita guardado en el museo, ¿sí?, de Historia y Antropología. Este monumento significa mucho, ¿sí?, para los historiadores, para los arqueólogos que han
que han estudiado este monumento, como se refleja ahí, es un señor que está cubriéndolo o protegiéndolo una serpiente. El señor está sentado y está descansando una especie de bolsa, ¿verdad? Entonces, el significado de esto está relacionado como un símbolo que es lo mismo que se ha encontrado en dibujos en diferentes culturas antiguas, como la egipcia y la Mesopotamia. Dice, el símbolo de la bolsa y la piña, ¿sí?, aparecen en diferentes culturas antiguas. Estos símbolos solo eran comprendidos por aquellos que ocupaban los niveles más altos del conocimiento, como lo eran los sacerdotes mayas. Solo los más privilegiados lograban descifrar lo profundo de estos símbolos encontrados, como ya dije, en la Mesopotamia. Como también había unos cilindros, dice, las Américas, Turquía, Egipto y Mesopotamia, hay muchos indicios de que del piñón y de la bolsa que nosotros teníamos aquí ya los mayas. Estos símbolos significaban una sabiduría oculta de una raza que se llamaba los Anunnakis. Los Anunnakis eran adoradores de las águilas y los serpientes que se encontraban en el código Hammurabi. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Quería que entendieran este significado. ¿De dónde venimos? ¿Verdad? Aquí tenemos otro monumento olmeca también que nos dice que era una especie de mezcla entre un jaguar y una mujer. Entonces decían que los olmecas eran descendientes de los hombres jaguar. Y curiosamente, el nombre de olmeca no lo sabían ellos, sino que los propios mayas los bautizaron como olmecas, pero por la herencia que les dejaron. Entonces, los mayas descendían pues de los olmecas. Ya los mayas eran una raza superior, muy inteligentes. Dominaban la astronomía. Ellos conocían las constelaciones, ellos conocían el sol, cuándo se ocultaba, cuándo iba a haber un eclipse, ¿sí? Ellos hicieron 2 calendarios, un calendario de 260 días y otro calendario de 365 días, que es el más exacto del mundo, ¿sí? ¿Cómo determinaron ellos a través de sus observatorios cuántos días tenía el año, el ciclo, ¿verdad? Y hay un detalle muy importante que quiero que sepan. En Chichén Itzá está el templo, donde cada vez que hay un solsticio de verano, hay una sombra que baja a través de los escalones y es como si fueran unas serpientes que vienen bajando a través de las sombras, a través del día. Quiero decirles que yo acabo de descubrir y que acabo de ver un documental que los escalones son 4 partes, 4 costados, ¿sí? 4 costados que entre los 4, ¿sí?, habla
de que son 364 días. Cada costado trae 80 y tantos, ¿verdad? Y el último día, el último escalón, lo tienen arriba. Ahí significa para ellos los 365 días del año. Otro dato curioso, si ustedes visitan Chichén Itzá, párense enfrente de la calinata principal de esta pirámide y lo más cerca posible y aplaudan y hay un eco que les va a regresar los aplausos. ¿Sí? Esto es lo que hicieron los mayas. Los mayas también inventaron, como ya dijimos, eran descendientes de los olmecas, también inventaron la rueda. ¿Cómo es posible que hayan hecho tantos monumentos, verdad? Y que hasta la fecha todavía duren, que hayan pasado muchos siglos y que todavía estén en su posición, ¿verdad? A los mayas les debemos la agricultura, como es el maíz, pero hay un dato muy importante, el cacao. Ellos ya sembraban el cacao y consumían lo que es actualmente el chocolate. ¿Sí? ¿Quiénes fueron entonces los inventores de esta rica bebida? Que es a nivel mundial. A nivel mundial ya hay mucho cacao en varias partes. Latinoamérica, Asia, África, ya manejan el cacao. Pero ¿quiénes fueron los originarios? Los mayas. Siéntanse orgullosos, compatriotas, descendemos de una raza muy superior, no solamente intelectualmente, sino en la agricultura. ¿Sí? ¿Quién inventó el cero? ¿Quién inventó la numeración? Mucho antes de que los árabes inventaran el sistema decimal, nuestros mayas ya sabían. Desgraciadamente, desde hace 400 años ya teníamos los jeroglíficos de ellos, ¿sí? Pero no se habían dado a conocer porque ningún arqueólogo atinaba qué era lo que expresaban. Un fraile, Diego de Landa, 1562, trató de interpretar lo que decían los mayas con sus símbolos, con sus glifos o jeroglíficos, pero no lo logró y en cambio sí quemó varias escrituras porque lo obligaron los españoles. De esos 400 años, de 1500 hasta 1994, es que se descifraron los códices mayas. ¿Sí? El código que nos indica la invención del cero y la numeración, el lenguaje que utilizaban para comunicarse, fue descubierto por un ruso que logró recuperar un libro que hizo Diego de Landa. Por el momento vamos a dejar aquí porque vamos a profundizar más sobre esos jeroglíficos y sobre el trabajo que hizo este ruso, cómo se allegó los códices, cómo los interpretó, ¿verdad? Pero sí quisiera dejar en hincapié que por nuestras venas corre sangre de indígenas muy inteligentes, sabios, científicos, agricultores, arquitectos, astrónomos, físicos, matemáticos, ¿sí? El aguacate también, ellos lo consumían, el chile, ¿sí? Todos esos productos eran agricultores, pero aparte de ser agricultores, tenían sus capas sociales.
Y los grandes sacerdotes, los grandes del talento, eran los que observaban el universo. Compañeros migrantes, quiero despedirme con esta frase de que no están solos, de que luchen, resistan y que lo hagan pacíficamente. El poder de los mexicanos, el poder latino, es porque descendemos de estas grandes culturas, de estas grandes civilizaciones, como son los olmecas, los mayas, los aztecas, los cholultecas, los tepehuanos, los chichimecas, los purépechas, y etcétera, etcétera. Es todo por el momento. Espero que les agrade esto y me despido de ustedes.